hongos podemos encontrarlos como células, como microorganismos unicelulares, y esto cuando estamos hablando de levaduras, y también podemos encontrarlo como microorganismos multi o pluricelulares cuando estamos refiriéndonos a hongos filamentosos o mohos. Estos tanto macro como microscópicos. También algo importante de los hongos es que no son móviles, sino que, por lo tanto, para poder obtener nutrientes del medio, como les mencioné anteriormente, necesitan entonces secretar enzimas. Tienen un crecimiento lento y esto es una de las principales diferencias con las bacterias, porque el crecimiento de los hongos puede durar entre 7 a 15 días, mientras que, como ustedes ya saben, el crecimiento bacteriano dura entre 24 y 48 horas. En el caso de los hongos, al ser microorganismos eucariotas, tienen una reproducción que puede ser asexual o sexual. En cuanto a la nutrición de estos microorganismos, como les mencioné anteriormente, son microorganismos heterótrofos que no son fotosintéticos y al no elaborar sus propios alimentos, pues van a necesitar que hayan nutrientes en el entorno. Ya hablamos que los hongos pueden ser saprófitos, que pueden ser comensales o parásitos, y de cualquiera de estas formas necesitan obtener nutrientes entonces de manera externa. La principal fuente para los hongos de energía va a ser la glucosa. Esto es importante porque en medios en los cuales se encuentre glucosa, ya sea de manera natural o en medios de cultivo, la presencia de la glucosa es el factor más importante para el crecimiento de los mismos. Por lo tanto, a los medios de cultivo que se utilizan en el laboratorio para el crecimiento de hongos se les debe de añadir entonces glucosa, que va a ser la principal fuente de carbono de estos microorganismos. Pueden usar también otros carbohidratos, como por ejemplo sacarosa o maltosa, pero principalmente utilizan la glucosa. Además, es importante que obtengan del medio otros nutrientes como nitrógeno, también agua y algunos iones inorgánicos como lo son fósforo, magnesio, azufre, cobre, hierro, potasio y calcio. Algunas vitaminas pueden sintetizarla los hongos, pero hay varias especies que no, y por lo tanto es importante añadir a los medios de cultivo tiamina y biotina para el crecimiento de estos microorganismos. Hay hongos que tienen la capacidad de almacenar en vacuolas, como vamos a ver más adelante, unos ácidos grasos, acilgliceroles y también glucógeno. Además, para la nutrición, como les mencioné anteriormente, los hongos, al ser microorganismos que son inmóviles, necesitan de alguna forma obtener nutrientes del medio y por lo tanto, pues van a excretar exoenzimas y también tienen algunas endoenzimas. Entonces, en el caso de las exoenzimas, secretan exoenzimas al medio para poder degradar los nutrientes que sean complejos y que normalmente están de una forma insoluble en el medio. Las exoenzimas lo que van a hacer es que van a reducir a monómeros que sean solubles a estos componentes, de tal manera que puedan ser absorbidas por los hongos. Dentro de los hongos también hay enzimas y a estas se les denomina endoenzimas. Estas enzimas lo que van a hacer es que van a degradar estos compuestos o a desdoblarlos de tal manera que se van a producir lo que se llama metabolitos primarios, o lo que va a servirle al hongo como componentes para la fabricación de componentes celulares. Es decir, que van a servirles para la estructura en sí del hongo. Entonces, acá vamos a tener como resultados celulosa, quitina, algunas proteínas y también glucógeno. Esto entonces son metabolitos primarios. También los hongos pueden secretar al exterior algunos metabolitos secundarios. Y estos son, por ejemplo, hormonas fúngicas, algunas sustancias que pueden ser sustancias antibióticas, como es el caso de la penicilina, y algunos otros metabolitos como las micotoxinas. Entonces, tanto hongos unicelulares como pluricelulares tienen la capacidad de producir tanto exo como endoenzimas.
Y esto les permite entonces degradar nutrientes para poder absorberlos y utilizarlos finalmente. Entonces, si ustedes observan esta imagen, tanto los hongos pluricelulares como unicelulares pueden entonces excretar enzimas que se llaman entonces exoenzimas, y estas exoenzimas lo que van a hacer es que degradan los nutrientes del medio de tal manera que puedan estos ser absorbidos por los hongos o las levaduras, y dentro vamos a tener la producción de endoenzimas que desdoblan o descomponen aún más estos nutrientes, permitiéndoles entonces obtener metabolitos primarios que finalmente van a servir para estructuras propias de los hongos. De igual manera, pueden también producir como un resultado del metabolismo de los hongos, metabolitos secundarios. No todas las especies de hongos lo van a poder hacer, pero la mayoría lo hace, y metabolitos secundarios pueden ser, por ejemplo, como les mencioné, hormonas, micotoxinas o en algunos casos sustancias que sean utilizadas como antibióticos. Algo importante es que, como les mencioné, los hongos son microorganismos que son inmóviles. Entonces algunos hongos tienen la capacidad de formar estos septos que ustedes observan acá, que se denominan Haustorium. Estos septos son estructuras que pueden desarrollar algunos hongos y les permiten entonces penetrar en las células del hospedero de tal manera que puedan absorber nutrientes. Entonces es prácticamente una extensión del organismo que le permite no solo obtener nutrientes, sino muchas veces poder producir infecciones crónicas o recurrentes en el organismo del animal. En cuanto a las condiciones de crecimiento de los hongos, aquí hay una diferencia bastante importante con el crecimiento en relación a las bacterias. La temperatura de crecimiento óptima de los hongos es entre 0 a 55 grados centígrados, mientras que la temperatura ideal u óptima para su crecimiento es entre 20 y 30 grados centígrados. Si ustedes se recuerdan, la temperatura a la que crecen las bacterias es a 37 grados centígrados. Entonces, por eso es que para las bacterias necesitamos una incubadora para poder tener esta temperatura. Mientras que para el crecimiento de los hongos, estos básicamente crecen a temperatura ambiente. Es decir, que cuando nosotros queremos en el laboratorio producir el crecimiento de hongos, hacemos una siembra y esos medios de cultivo los dejamos a temperatura ambiente. En cuanto a las condiciones de oxígeno, la mayoría de los hongos son aerobios. Hay algunos pocos que pueden ser anaerobios facultativos o anaerobios estrictos. En cuanto a condiciones de pH o sus requerimientos, crecen a pHs entre 5.6 a 6.8, considerando los microorganismos principalmente acidófilos. Y en relación a las condiciones de luz, no es vital para el crecimiento de muchas especies, pues porque tampoco tienen la capacidad de hacer fotosíntesis. Hasta acá, patojos, ¿alguien tiene alguna duda? No, doctora. ¿Estamos bien? Vamos a seguir entonces explicando ahora la morfología de los hongos. Como les mencioné, pues son microorganismos que son eucariotas, y por lo tanto acá sí vamos a encontrar varios de los organelos contenidos dentro del citoplasma. El citoplasma pues va a tener los organelos como el aparato de Golgi, van a haber vacuolas, van a haber gránulos de almacenamiento, mitocondrias, retículo endoplásmico, el núcleo, etcétera. Todo esto contenido dentro del citoplasma. Y rodeando al citoplasma, pues vamos a tener la membrana citoplasmática, que en el caso de los hongos también se les llama plasmolema. La membrana citoplasmática pues tiene como función proteger al citoplasma y también regular la captación y secreción de solutos. Provee entonces también una barrera que facilita la síntesis de material que va a utilizarse para la construcción de la pared celular y de la cápsula en aquellos hongos que poseen cápsula. La membrana citoplasmática, perdón, sí, la membrana citoplasmática la vamos a encontrar entonces externa al citoplasma y rodeando el mismo.
¿Cómo está constituida la membrana citoplasmática? Pues está formada por diversos fosfolípidos, como es el caso de la fosfatidilcolina y la fosfatidilanolamina. Además, algo importante que tiene la membrana citoplasmática es que va, a diferencia de las bacterias, sí tiene esteroles en su membrana citoplasmática. Y el más importante es este que ustedes ven acá, que es el ergosterol. Si ustedes se recuerdan, patojos, los mamíferos tienen también en su membrana citoplasmática esteroles, pero de tipo colesterol. Esto es importante porque la mayoría de los antifúngicos, especialmente todos los azoles, como lo son el fluconazol, el itraconazol o el ketoconazol, van a actuar específicamente sobre la síntesis o bloqueando la síntesis del ergosterol, por lo que van a atacar específicamente células fúngicas y no van a afectar entonces células, en el caso de humanos, células humanas. En el caso de animales, pues no atacan células de los animales, sino estos antifúngicos tienden a actuar específicamente en este tipo de esteroles. Y rodeando entonces a la membrana citoplasmática, encontramos entonces la pared celular. La pared celular en los hongos es un componente esencial que lo que proporciona es rigidez y protección a la célula. En el caso de las levaduras, esto tiende a ser más, una pared más gruesa que en los mohos o en los hongos filamentosos. Y para estudiar la pared celular la dividimos entonces en una capa interna y en una capa externa. La capa interna vamos a observar entonces que está formada por principalmente polisacáridos. Em, el componente más importante de estos polisacáridos fibrilares es la quitina, y esto lo que va a producir o a conferirle al hongo es sus propiedades antigénicas. Recuérdense que cuando hablamos de propiedades antigénicas, lo que hace es que es la porción del organismo que va a producir una respuesta entonces del sistema inmune. Esta quitina, pues, es un polisacárido compuesto de cadenas largas y principalmente de acetilglucosamina, lo que va a hacer que la pared celular de los hongos sea mucho más rígida que en el caso, por ejemplo, de la pared de las bacterias. La quitina va a formar en la pared externa, perdón, en la capa interna de la pared de las bacterias, múltiples capas como de microfibrillas, y esto que ustedes observan acá se van a encontrar de forma más densa o más compactas en la porción que está más cercana a la membrana citoplasmática y mucho más laxas en la porción externa. Entonces, en la porción externa vamos a ver la pared celular de una forma más laxa que en la capa interna de la pared celular. En la capa externa vamos a ver que, bueno, además en la capa interna vamos a encontrar algunas otras sustancias como glucano, proteínas y lípidos. Y en la capa externa, a la cual también se le llama matriz polimérica geliforme, que es esta que ustedes observan acá, los componentes va a estar formada principalmente por una matriz que es rica en glucano y en glicoproteínas. Especialmente vamos a encontrar acá mananoproteínas. Esto también da mayor rigidez al hongo, impidiéndole entonces que fagocite ciertas células alimentarias y por lo tanto dificulta un poco la absorción de nutrientes que, como ya les mencioné anteriormente, lo va a hacer a partir de las enzimas extracelulares que obtiene. Entonces, si ustedes observan esta imagen que está acá, está entonces tendríamos en la parte interna el citoplasma, luego tenemos la membrana citoplasmática y en la porción externa la pared celular, dividida entonces
el componente principal será la quitina y una capa externa donde el componente principal pues son los glucanos, tanto del tipo mananos como galactanos. Siendo así que en la capa interna o la más próxima a la membrana citoplasmática, estas microfibrillas se encuentran más compactas y en la porción externa pues están un poco menos compactas, encontrándose de manera más amorfa. Esta imagen que ustedes ven acá es exactamente la misma imagen, solo que invertida. Entonces tendríamos acá la porción del citoplasma, luego tendríamos la membrana citoplasmática y acá, si ustedes observan, tendríamos ya la pared celular, siendo esta la capa interna, formada principalmente de polisacáridos, siendo el más importante la quitina, y luego en la porción o en la capa externa de la pared celular tendríamos la formación de la misma principalmente compuesta de glicanos como los glucanos, mananos y galactanos. Hay un componente que pueden tener algunos hongos, no todos lo producen, que es la melanina. Este es un pigmento que se va a acumular específicamente en la pared de algunos hongos y lo que va a hacer es que le provee a estos hongos una resistencia mecánica, de tal manera que los protege entonces de la acción de la luz UV, de la radiación y también puede protegerlos de la desecación o de la lisis enzimática. Rodeando entonces la pared celular vamos a encontrar a la cápsula y la cápsula, no todos los hongos tienen cápsula, pero para los que sí la tengan va a estar esta rodeando entonces la pared celular. Entonces, tanto para hongos como filamentosos o como para levaduras vamos a encontrar la misma estructura básicamente. Entonces tenemos el citoplasma con el contenido de los organelos y rodeando el citoplasma la membrana citoplasmática. Esto para ambas. Rodeando la membrana citoplasmática vamos a encontrar entonces la pared celular y finalmente para los hongos que poseen cápsula, esta va a encontrarse de manera externa entonces a la pared celular. Además, como hablamos en las bacterias, hay estructuras que no todos los hongos van a poseerlas y tienen funciones específicas. Entonces, los hongos tienen algunos elementos de propagación que les van a servir para poderse propagar a otros ámbitos y entre ellos vamos a encontrar las blastosporas o los blastoconidios, los artroconidios, las clamidioartrosporas, las blastoartrosporas o los blastoartroconidios. También los hongos, no todos, pero algunos tienen algunos elementos de reserva y de resistencia y dentro de ellos están los clamidioconidios, las clamidiosporas y el esclerote. En cuanto a los elementos de nutrición, podemos encontrar rizoides, los austorios de los cuales ya hablamos, e hifas vasculares. Hay otros elementos que son los elementos de fijación y de sostén, como los apresorios y las hifas fibrosas, y finalmente la agrupación de hifas puede formar funículos, rizomorfas o anastomosis. Entonces, el cuadro que ustedes observan acá es un cuadro para que ustedes puedan comparar la estructura de las bacterias, de las plantas, de los animales y de los hongos, que como ya hemos venido hablando, hay diferencias básicas entre ellos. Principalmente la diferencia entre células procariotas y eucariotas, la presencia entonces o ausencia de núcleo, como en el caso de las bacterias, y la presencia del núcleo en los células eucariotas, plantas, animales y hongos. También la presencia de los organelos como el retículo endoplásmico, las mitocondrias, cloroplastos que obviamente van a tener únicamente las bacterias, ya que estas pueden hacer la fotosíntesis. Y algo importante de lo que ya hablamos fue entonces la presencia de esteroles. No encontrándose en las bacterias, recuérdense ustedes que hay bacterias como los micoplasmas que sí tienen esteroles, que sería la excepción, mientras que en el caso de las plantas sí tienen esteroles, en los animales el esterol es colesterol y en el caso de los hongos
sería el ergosterol. En cuanto a la constitución de la pared celular, en el caso de las bacterias, esta está formada por mureína o peptidoglicano. En el caso de las plantas, por celulosa. Los animales no poseen pared celular, mientras que los hongos tienen pared celular formada principalmente, como ya hablamos, en la capa interna de quitina y en la capa externa por mananos y glucanos. No todos los hongos pueden poseer cápsula y saben ustedes ya que también algunas bacterias poseen cápsula. En cuanto a la clasificación, jóvenes, en cuanto a la clasificación, para los hongos la clasificación tiende a ser muy variada y tradicionalmente la clasificación de los hongos se basa en las diferencias morfológicas y en factores relacionados con su reproducción. Entonces, se han descrito varias clasificaciones basadas también en las diferencias fisiológicas, en la presencia también de macromoléculas estructurales, en la forma de sus hifas, etcétera. También por estudios moleculares se ha propuesto una clasificación filogenética del reino fungi que va variando a medida que pues, van habiendo más estudios. Nosotros vamos a comenzar observando una clasificación bastante sencilla que divide a los hongos entonces en dos grandes grupos. El primer grupo serían las levaduras, que son microorganismos unicelulares, y en el segundo grupo vamos a tener a los hongos que son pluricelulares, siendo estos el caso de los hongos filamentosos, a los que también se les denomina mohos. También hay una tercera clasificación en este sentido y son los hongos que son dimórficos. Estos van a poder presentar las dos formas de crecimiento, es decir, que van a poder tener una morfología tanto de hongos filamentosos como también de levaduras. La forma de crecimiento va a estar dada dependiendo de la temperatura a la que estos hongos dimórficos crezcan, siendo que van a tener una morfología de levadura cuando crecen a temperaturas de 37 grados centígrados y una forma micelial, es decir, de hongo filamentoso, cuando crecen a temperaturas de 25 grados centígrados. Entonces, si ustedes observan acá, las levaduras son microorganismos unicelulares, mientras que para los hongos filamentosos tenemos organismos pluricelulares. Cuando ustedes observan el crecimiento de las levaduras en un medio de cultivo, normalmente van a encontrarlas como un crecimiento de células redondas y de aspecto mucoide. Normalmente el color que se observa es un color blanco amarillento, mientras que en el caso de los hongos pluricelulares vamos a observar un crecimiento bastante invasivo en el medio y tiene nombres específicos que vamos a ver más adelante su forma de crecimiento. En cuanto entonces a las levaduras específicamente, las levaduras son, como ya hablamos, organismos unicelulares y estas levaduras van a reproducirse a través de, pueden tener una reproducción asexual, que es la más común, y en raras ocasiones una reproducción sexual. Entonces, van a pasar por un proceso de mitosis, de modo que la célula madre va a ser idéntica, la célula hija va a ser idéntica a la célula madre. Entonces, la reproducción de las levaduras, podemos encontrarlas de forma esférica, de forma ovoide, elipsoidal o cilíndrica. Y en cuanto a la reproducción, que es lo que estaba hablando anteriormente, pues van a reproducirse entonces principalmente de una forma asexual mediante gemación o fisión binaria. Si ustedes ven acá, entonces en cuanto a la fisión binaria, vamos a tener entonces que hay una división de la célula de la levadura, mientras que en la gemación entonces va a haber una formación de un blasto conidio. Entonces, como resultado de la gemación vamos a tener un blasto conidio.
Además, las levaduras pueden llegar a tener algunas formas alargadas, como las que ustedes ven acá, formando entonces unas pseudohifas que realmente es una gemación incompleta, y también puede formarse un tubo germinal que es realmente un crecimiento de uno de los polos de las levaduras. Para explicar un poco mejor esto, voy a ponerles este video. Espero, patojos, que se pueda oír. Si no, me avisan si no escuchan. Células de levadura contaminan el jugo. En este medio, Sí se escucha. la célula Gracias. poco a poco crece y después de haber alcanzado el tamaño máximo, forma una pequeña proyección en uno de sus lados. Esto se conoce como la yema. Por el proceso de gemación, esta célula de levadura forma numerosas células nuevas. ¿Va? Entonces, si ustedes ven acá, la gemación es entonces la producción básicamente de una yema, y de esta vamos a obtener finalmente una célula hija que es idéntica a la célula madre. Y al resultado de la gemación, entonces se le llama blastoconidio. En el caso de la reproducción sexual, las levaduras llevan a cabo esta reproducción por medio de una plasmogamia, que si ustedes se recuerdan un poquito de biología, es la fusión del citoplasma, y también a través de cariogamia, que es la fusión de los núcleos. Se forma entonces una célula que después puede entrar en una reproducción, en un proceso de meiosis, y producir finalmente ascosporas. Entonces, como resultado de la reproducción asexual tenemos blastoconidios, y como resultado de la reproducción sexual de las levaduras vamos a tener ascosporas. Acá les puse dos imágenes. Estas son dos imágenes de levaduras, y esta principalmente es importante, la malacesia, que ustedes aprendan a distinguirla. La malacesia, si ustedes se dan cuenta, tiene una forma, como nosotros le llamamos, como de suela de zapato. Si observan acá, se forma como una suela de zapato, y esta forma es particular de la malacesia, y así pueden hacer ustedes entonces un diagnóstico bastante rápido en el laboratorio. Esta otra levadura que ustedes ven acá es Cándida, y Cándida también tiene una estructura bastante esférica, característica, que nos permite entonces a nivel microscópico diferenciar una de la otra. Entonces, ahora para hablar de los hongos filamentosos, estos son, como ya mencionamos anteriormente, microorganismos pluricelulares. Y estos van a producir entonces estructuras ramificadas a las cuales se les denomina hifas. El crecimiento de las hifas se va a dar por medio de una extensión en la longitud a partir del extremo de la misma, es decir, que va a haber una elongación de uno de sus extremos, y a este proceso se le conoce como extensión apical. Entonces, la forma de crecimiento de las hifas es a través de extensión apical. Al conjunto de hifas se les denomina micelios. Y las hifas las podemos encontrar como hifas cenocíticas o como hifas tabicadas o septadas. ¿A qué me refiero con esto? Las hifas pueden estar entonces divididas en septos, como ven acá. Entonces tenemos una hifa y se van a formar tabiques o septos que van a ir dividiendo esta hifa. Podemos encontrarlas así, tabicadas, o podemos encontrarlas sin ningún tabique, y a estas se les llama hifas cenocíticas. Las hifas que están tabicadas van a estar formadas, acá hay otro ejemplo de hifas cenocíticas y de hifas tabicadas, pero la continuidad del citoplasma en el caso de las hifas que están tabicadas o septadas no se pierde, debido a que estas vamos a encontrarlas, perdón, voy a enseñarles esta imagen de un microscopio electrónico. Si se dan cuenta, esta es una hifa y acá se forma un septo.
La continuidad del citoplasma no se pierde gracias a que en estos septos vamos a encontrar poros. Las hifas tabicadas o septadas pueden estar uni o multiporadas, es decir, que puede tener un solo poro o tener varios poros, de tal manera que no se pierde entonces la continuidad del citoplasma. Entonces, puede tener un solo poro llamándose uniporadas o multiporadas en el caso de que tengan varios poros. Los hongos filamentosos, entonces, pueden Los hongos filamentosos entonces pueden proliferar muy bien en los sustratos y en las tipas, entonces van a penetrar en el medio y de ellos van a obtener entonces nutrientes y también sirven como sostén. A este tipo de micelios, es decir, a este conjunto de hifas, se les denomina micelios vegetativos y son todas aquellas hifas o micelios que le van a servir a la planta tanto como su sostén como para su nutrición. Hay otro tipo de hifas que lo que hacen es proyectarse hacia la superficie y estos micelios van a obtener las estructuras de reproducción del hongo. Entonces a estos micelios se les llama micelios de fructificación. Entonces si ustedes observan acá, vamos a tener estas conjunto de hifas a los cuales se les denomina micelios y algunos de estos van a servir para sostén y nutrición del hongo, mientras que otros van a tener entonces las estructuras de reproducción de los hongos. En cuanto a las colonias, pueden observar ustedes entonces acá les presento las hifas, el conjunto de hifas micelios y el conjunto de micelios colonias. A estas colonias ustedes pueden observarlas de distintas formas y normalmente en los hongos se denominan derivado de su aspecto, teniendo entonces colonias que tienen apariencia filamentosa, otras algodonosas, otras vellosas, arenosas o lanosas. El siguiente video, patojos, que espero que también, bueno, creo que aquí no necesito tanto que escuchen, yo voy a ir explicándoles para que quede un poquito más claro lo que vimos con anterioridad en relación a los tipos de micelios. Entonces, vean acá, hay micelios o hifas que ustedes pueden ver acá, que no están tabicadas, que son hifas que son cenocíticas y que tienen un crecimiento vertical. Y si ustedes ven, perdón, ese crecimiento vertical que observábamos, este crecimiento horizontal es correspondiente a los micelios que son micelios vegetativos y sirven de sostén y nutrición, y este crecimiento vertical corresponde entonces a los micelios de fructificación, que es los que finalmente van a tener los aparatos de reproducción de los hongos. Entonces, volviendo a la explicación, acá tenemos entonces micelios que no tienen tabiques y por lo tanto se llaman micelios cenocíticos, y tenemos también entonces los micelios que crecen teniendo las formas de reproducción de los hongos. Estos que están acá son micelios que son tabicados, a diferencia entonces de los que vimos anteriormente no tabicados. Ok, hasta ahí, patojos, ¿hay alguna duda? No, doctora. Ok, gracias, Kimber. Entonces, patojos, hay también... Doctora, sí, sí. sí tengo una pregunta. Ajá. Había dicho que los hongos toman una forma dependiendo a qué temperatura crecen y había dicho que el filamentoso es cuando crece a 27 centígrados y había dicho otro. Es lo que voy a explicar ahorita. Digamos, los hongos filamentosos, esos crecen a temperatura ambiente, al igual. Los hongos filamentosos crecen a temperatura ambiente y ahorita voy a explicarles los hongos dimórficos, que son los que pueden crecer en formas de levadura a 37 grados centígrados y en forma de hifas a 25 grados centígrados. Está bien, gracias. Entonces, ya nosotros habíamos mencionado que los hongos dimórficos pues pueden tener estas dos morfologías
y va a depender esto de factores ambientales. Teniendo entonces que vamos a tener levaduras, pues no todos los hongos tienen la capacidad de dimorfismo, pero los que sí van a crecer con forma de levadura cuando se presenta temperaturas de 25 grados, perdón, en forma de hifas cuando tienen temperaturas de 25 grados centígrados y en forma de levadura cuando se encuentran a 37 grados centígrados. Algunos ejemplos de estos hongos son los Blastomyces dermatitidis, que ustedes ven acá la forma tanto de la levadura como de hongo filamentoso, Coccidioides simitis. Esto es particular en cuanto a la levadura, el grosor y la doble pared de coccidioides. Histoplasma capsulatum también es un hongo dimórfico, Paracoccidioides brasilensis y por último Sporotrix. Todos estos son ejemplos de hongos dimórficos. Perdón. En cuanto a la reproducción para los hongos o mohos, esta es se puede dar una reproducción de tipo sexual como también una reproducción de tipo asexual. Entonces, la reproducción de tipo sexual se denomina una reproducción telomorfa y en el caso de la reproducción asexual se le denomina una reproducción amorfa. Hay hongos que no se conoce que tengan una fase sexual y por lo tanto anteriormente se les denominaba hongos imperfectos, pero estos hongos son los que ahora se clasifican dentro del filum Deuteromycota. ¿Cómo se da entonces la reproducción de los hongos? Ya hablamos que se puede dar de una forma asexual y esto va a ser a través de procesos de mitosis y sexual a través de entonces de procesos que finalmente llegan a la meiosis. En cuanto a la reproducción asexual de los hongos, vamos a tener entonces que a partir del micelio vegetativo se van a ir formando nuevos individuos con características específicas o propias de esta especie. El tipo de reproducción asexual es la más rápida y la que más se va a presentar en estos. Y lo que vamos a obtener finalmente son producción de esporas. Entonces, vamos a obtener finalmente algunas esporas endógenas, asexuales, perdón, esporas asexuales endógenas y esporas asexuales exógenas. Cuando las esporas asexuales son endógenas, a estas se les denomina esporangios. Y estos vamos a encontrarlas siempre dentro de un saco. Y cuando son exógenas, se les denomina entonces conidias. Entonces, las esporas endógenas, que son las que mencioné que se encuentran dentro de un saco, van a tener una gran cantidad de esporas o de esporangiosporas. Estas esporas se van a liberar cuando el esporangio es maduro y estas principalmente las vamos a encontrar dentro del filum Zygomicota. Las esporas que son exógenas, estas se van a desarrollar hacia la parte externa de las hifas. Aquí vamos a encontrar entonces que se originan conidias y estas se van a denominar y tienen formas y tamaños diferentes dependiendo de a qué filum pertenezcan. Entonces podemos encontrar conidiosporas, artroconidias, clamidiosporas y blastoconidias. Vean entonces acá, si ustedes observan en las esporangiosporas, tenemos el esporangio rodeando a las esporangiosporas y estas cuando es maduro, pues ya salen las esporas. Y de manera similar pasa con las exógenas, que van a irse liberando de distintas formas al medio. Algo importante en cuanto a la reproducción es la presencia de estas estructuras que son características de ciertas clases de hongos y nos ayudan también en el diagnóstico de los microsporum principalmente. La reproducción sexual se va a llevar a cabo por medio de meiosis
Y esto entonces se va a dar por una conjugación de dos células. Voy a explicárselos primero acá y después voy a explicárselos con una imagen. Se da entonces por conjugación de dos células diferenciadas o no y mediante tres fenómenos reproductivos. Primero se produce una plasmogamia, que va a ser la unión de los citoplasmas, luego la cariogamia, que es la unión de los núcleos, y finalmente ya se da el proceso de meiosis, donde va a haber una división celular que da origen entonces ya a células haploides con formación de esporas sexuales. Esta reproducción se puede dar gracias a la presencia de una reproducción homotálica, que es cuando hay una autofertilización, es decir, que es el mismo micelio el que se va a autofertilizar, y también heterotálica, cuando son micelios diferentes entre los cuales, al ser compatibles, se puede dar esta fertilización. Entonces, como resultado de la reproducción sexual vamos a obtener esporas sexuales. Hay esporas que son internas y esporas que son externas. Las internas igual van a estar rodeadas por un saco o un asca, se llama en este caso, y estas son básicamente las vamos a encontrar en los ascomicetos. Y dependiendo de la forma, entonces vamos a encontrar distintas formas. También podemos encontrar cigosporas, y estas son características del filo Zygomicota, y también oosporas características de los oomicetos. En cuanto a las esporas externas, vamos a encontrar las basidiosporas. Entonces, para explicarles la reproducción, hablamos que hay una fusión entre células, dándose primero la fusión de los citoplasmas, luego hay una fusión de los núcleos y finalmente entra en el ciclo de la meiosis. Entonces, tenemos un micelio en el cual se inicia la plasmogamia, y esto va a darse por fusión de dos células con núcleos haploides. Luego se da la cariogamia, y entonces acá vamos a tener la fusión de los núcleos, teniendo entonces finalmente un solo núcleo, pero diploide. Y por último entonces se da el proceso de meiosis, donde entonces ya se da como resultado el intercambio genético y vamos a obtener finalmente ya la división en los núcleos, teniendo como resultado final las esporas sexuales. Esto es importante, que las esporas entonces germinan y pueden dar origen a otro organismo. Entonces, tenemos que la reproducción de los hongos filamentosos puede darse por una reproducción sexual o a partir de estos micelios darse una reproducción asexual. En ambos casos vamos a tener como resultado esporas, pero ya vimos las diferencias entre unas u otras esporas. Finalmente, patojos, para ir ya terminando, la clasificación de los hongos, como les mencioné anteriormente, también hay una clasificación taxonómica. Esta va variando dependiendo de cómo vayas evolucionando los diferentes estudios, y pueden ustedes ir en este link que les dejé acá, que se llama el catálogo de vida, y revisando las distintas variables que se pueden ir dando en la clasificación taxonómica de los hongos. De manera general, entonces, tenemos esta clasificación en cuanto a el reino fungi. De estos phylums que ustedes observan acá, los más importantes para medicina veterinaria son estos que les dejo marcados: el phylum Ascomycota, Basidiomycota y el Zygomicota. Igual que en las bacterias, vamos a tener una clasificación taxonómica específica, siendo este el dominio eucariota, el reino fungi, el phylum siempre con la terminación micota. La clase va a terminar en el sufijo micetes, el orden termina con el sufijo ales, la familia Acea, y ya pues específicamente los géneros y las especies. Entonces, tengo acá un ejemplo en cuanto a Rhizophus. Entonces, pertenece al dominio eucariota, el reino fungi. El phylum, si se dan cuenta,
es Zygomicota, la clase Zygomycetes, el orden Mucorales, la familia Mucoracea y ya el género y la especie pues ya específicas que serían Rhizophus. En relación a estos tres filums que son importantes, está el Ascomycota, que es el grupo más grande y normalmente el que más se conoce, es el que mayor importancia médica tiene, porque acá se encuentran los dermatofitos y también las cándidas. ¿Cómo se reproducen estos Ascomycotas? Pues con hifas, con una reproducción asexual formando conidiosporas y una reproducción sexual formando ascas o ascosporas. Normalmente vamos a encontrar hifas con septos uniporados y ejemplo de los ascomicotas son las levaduras como la Saccharomyces cerevisiae, los hongos filamentosos como Aspergillus penicillium y Fusarium, que como les mencioné es el grupo más conocido y el más grande o con mayor importancia en medicina veterinaria. Dentro de los Basidiomicotas, este filum es el grupo más conocido. Tiene hifas septadas y su reproducción asexual produce artrosporas y la sexual basidios o basidiosporas. Dentro de estos tenemos los hongos comestibles, por eso es que son los más conocidos, las setas y los champiñones, y las especies patógenas está Cryptococcus neoformas o el histoplasma. Y aquí se encuentra esta especie que es bastante conocida, que es la Amanita muscaria. Finalmente. Perdón, doctora, ¿Sí? que la interrumpa. Es que ya son las 10. Déjeme ver, Leslie. Me falta solo el diagnóstico. Si los patógenos necesitan salirse, pueden salirse. Yo de todas formas les voy a dejar la presentación en la plataforma y con esto terminamos. Los zigomicotas tienen hifas cenocíticas cuya reproducción asexual va a producir esporangiosporas y en la reproducción sexual, vamos a encontrar cigosporangios o cigosporas. Y ejemplos de estos pues son Mucor y el Rhizophus. También la clasificación de los hongos se puede dar por las enfermedades que estos producen y cada una de estas pues las van a ver en clases posteriores con las doctoras, pudiendo entonces producir micosis superficiales, cutáneas y subcutáneas, sistémicas, enfermedades endémicas y también vamos a encontrar hongos oportunistas. Y ya para ir terminando, en cuanto al diagnóstico de laboratorio, se puede hacer por medio de una observación microscópica directa o también a través de tinciones, de cultivo de hongos, de pruebas serológicas o de PCR. En el caso del diagnóstico microscópico directo, lo que vamos a observar, o en las tinciones se observan esporas asexuales, levaduras o hifas, y aquí es importante ver la organización de las conidias para poder identificar finalmente a los hongos. También se puede utilizar el KOH y esto lo que va a hacer es que degrada o hace la digestión de la quitina, obviamente en aquellas muestras en las que esta está presente, como en pelo, uñas y piel, dejando entonces de manifiesto la presencia de los hongos. También se puede utilizar en secreciones y para esto pues podríamos utilizar solución salina para la observación de estas estructuras. En cuanto a las tinciones, el ácido periódico de Schiff y la tinción de metilamiina de plata se utiliza principalmente para observar la pared celular de los hongos. El blanco de calcofluor, esta es una tinción fluorescente que va a unirse a la celulosa y también a la quitina, por lo que la pared celular de los hongos se va a observar fluorescente. Y finalmente el azul de toluidina y el azul de lactofenol, pues se van a utilizar para observar hifas y morfología de los hongos. En el caso de cultivo se pueden utilizar estos dos medios de cultivo, el medio Saburo y el medio Micocel, utilizándose este medio Micocel específicamente para hongos patógenos. Y finalmente hay pruebas serológicas y pruebas de PCR que se pueden utilizar perfectamente para la identificación de los hongos. Y con eso, patojos, terminaríamos entonces la clase de hoy. Perdonen los 2-3 minutos que me pasé y como les mencioné, voy a subirles a la plataforma la presentación para que ustedes puedan estudiarla con más detención. Gracias, patojos. Esta es la última clase que les doy en el semestre. Nos vemos entonces en el examen final.